Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar la actividad 2, experiencia aprendizaje número 5. El tema es proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno. ¿Ya? Vamos a ver lo que es el propósito, porque la competencia, la capacidad ya conocemos, el propósito y los criterios de evaluación. El propósito del tema es analizaremos y definiremos el problema con base a una información recogida. Luego plantearemos alternativas de solución y seleccionaremos la idea solución. Y en los criterios de evaluación tenemos 3 criterios que vamos a desarrollar. Aplica la técnica de las historias compartidas para sintetizar la información recogida en la fase empatizar. Generar ideas creativas utilizando la técnica de cuentacuentos. Finalmente, seleccionar la idea solución ganadora. Muy bien, entonces acá tenemos la situación significativa que ya lo dimos a conocer la semana anterior y que trata sobre elaboración de prototipos que revaloren nuestra diversidad cultural de nuestro entorno. Ya sabemos que nuestro país posee diversidad de culturas, recursos turísticos, recursos naturales con una gran variedad de especies de fauna y flora. En este contexto podemos desarrollar emprendimientos que promuevan el comportamiento y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad de nuestro país. Desde nuestro rol de estudiante nos preguntamos, y acá tenemos el reto de toda la situación significativa, ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como adolescentes? Bien, entonces acá tenemos la fase, desarrollamos la fase de la metodología de think tanking y tenemos la fase número 2, que es definir. Esta base vamos a trabajar, ¿ya? La fase definir, porque la fase empatizar ya lo trabajamos la semana anterior. Bien. Y vamos a aplicar la técnica de historias compartidas. ¿De qué se trata esta técnica? Esta técnica se trata de 3 pasos. El primer paso es agrupar la información por temas y buscar la conexión existente entre ellos. El paso 2, construir una historia con la información agrupada. Y el paso 3, expresar nuestra historia mediante un esquema o mapa mental. Recuerda que puedes utilizar un aplicativo Mindomo o cualquier otro aplicativo. Bien, acá en ejemplo de aplicación de técnicas compartidas, de historias compartidas, acá tenemos el primer paso y tenemos un ejemplo que es agrupar la información por temas y buscar la conexión existente entre ellos. Por ejemplo, el tema 1, manifestación cultural de Trujillo, pero nosotros tenemos que ver nuestra localidad. Entonces acá sería manifestación cultural de Lima, ¿ya? De Lima, bien. Y esta información, ¿de dónde la hemos sacado? Del reto de la clase anterior. Por ejemplo, ¿qué es lo que decíamos? Que en el mes de octubre se celebra el Señor de los Milagros. Tenemos una celebración religiosa de nuestro Señor de los Milagros, ¿verdad? Y se dice, ¿qué más? También tenemos en el 30 de agosto, que se celebra el Día de Santa Rosita de Lima, también tenemos el Día de la Canción Criolla, ¿no? Y acá tenemos uno que es durante el mes de julio se coloca en todas las casas la bandera del Perú como símbolo y representación de nuestra independencia. Esto también va lo que es para Lima, porque recuerda que
Nosotros también tenemos esa costumbre, ¿verdad? En el mes de julio, que son las fiestas patrias. Esta celebración es a nivel nacional, ¿ya? Podemos colocar esto y podemos colocar del Señor de los Milagros, de Santa Rosita de Lima, de la canción criolla. Es de acuerdo con ustedes han elaborado el reto de la clase anterior. Toda esta información pasa a esta tabla. Bien. Luego tenemos acá las necesidades o problemas, los deseos y las observaciones. ¿De dónde sale esta información? Esta información también sale de la entrevista que se les hizo a sus padres. Recuerden que se tenía que trabajar la entrevista, ¿verdad? Y incluso se les dejó una plantilla que ustedes tenían que llenar ahí con la entrevista de sus familiares. Bien, entonces toda esa información pasa a esta tabla. Por ejemplo, ¿hay necesidades y problemas en la tabla anterior? Sí hay. ¿Cómo sabemos? Vamos acá a la siguiente y vemos acá, vamos a la tabla y vamos a ver de dónde sale esa información. Bien, entonces esa información sale de acá, de esta tabla, acá vemos necesidad, problema, deseo, observaciones, ¿verdad? Igual está acá. Necesidad, problema, deseos, observaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la información de acá, de la persona entrevistada, pasa a esta tabla, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente paso, que es el paso 2. Construir una historia con la información agrupada. Muy bien, una vez que hemos llenado ya toda esta información de la tabla anterior, entonces vamos a construir una historia. Y acá tenemos un ejemplo parecido donde dice: Juana Floriano Pérez, una pobladora de la región de La Libertad, provincia de Trujillo, que nuestra preocupación por promover y difundir las manifestaciones culturales de su comunidad, como por ejemplo durante el mes de septiembre se celebra el Festival Internacional de la Marinera, ¿ya? En este caso, pues, ustedes contarían la historia diciendo de la región de Lima, provincia de Lima, ¿ya? Entonces, que muestra la preocupación por promover y difundir nuestras manifestaciones culturales, religiosas durante el mes de octubre, que se celebra el Señor de los Milagros. ¿Y cómo se celebra durante ese mes? Todos los devotos usan, como se dice, una vestimenta de color morado. O sea, los devotos ese mes, todo el mes utilizan la vestimenta morado, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes van a contar acá, ¿ya? Van a contar la historia. Y el paso 3 sería: expresa la historia mediante un mapa mental. Acá tienen el mapa mental, ¿ya? Lo que la pandemia disminuyó el flujo turístico, impacto en la economía de las unidades de comunidad, generación de emprendimientos que permitan reactivar el turismo local y busca difundir las manifestaciones culturales de su comunidad, ¿ya? Entonces, de eso trata lo que es la técnica de historias compartidas, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos cómo se trabaja esta técnica. Entonces, vamos a trabajar, ustedes lo van a trabajar ya acá en esta plantilla, que este es el reto 1 o el primer reto que está en los criterios de evaluación. Entonces, acá está tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, así como tienen acá en este ejemplo, ¿ya? Entonces van a desarrollar acá, ¿ya? Recuerden que toda esa información sale de la tabla que ustedes han hecho la entrevista a sus familiares, ¿ya? Porque, a ver, profesora, ¿de dónde sale esa información? ¿Cómo lo obtenemos? Entonces ya saben, ya, que sale de la anterior tabla de la entrevista. Bien, una vez que llenan esta tabla, entonces, ¿qué cosa se va a hacer? Se va a construir una historia con información agrupada.
¿ya? Entonces van a construir una historia y van a contar, bien, así como tienen acá también en el ejemplo, ¿ya? Eso es lo que van a hacer, bien. Entonces, ahora pasamos a generamos ideas creativas, que es la fase ideal. Bien, ahora estamos con la fase ideal. Bien, en esta técnica o en esta fase vamos a trabajar también con la técnica cuentacuentos. ¿De qué consiste esta técnica? Consiste en explicar una idea o solución mediante la narración de una historia con la participación de todo el equipo en su construcción. Y en nuestro caso, este equipo será nuestra familia o comunidad virtual que trabajaron desde el inicio. ¿Ya? Aplicación de la técnica cuentacuentos. Iniciamos nuestros cuentos con los aportes de nuestro entorno. Dejémonos llevar por la imaginación y la creatividad, porque de allí podrá proponerse una solución al problema. Debemos producir 1, 2 cuentos y elegir el que más nos interese o quisiéramos hacer viable. Bien, entonces acá tenemos dos ideas, ¿ya? Dos ideas, pero para eso ya hemos elaborado o hemos generado ideas, entre ellos tenemos 4 ideas, ¿ya? Unos dijeron los llaveros, otros dijeron los turrones, la revista digital, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá una idea ganadora, porque de todas esas ideas hemos tenido que seleccionar solo 2 ideas, y estas 2 ideas ganadoras son eh, lo que es llaveros y lo que es la revista. Ya, una vez que ya tenemos las 2 ideas o los 2 cuentos, revista, llavero, entonces vamos a hacer como un cuento, ¿no? Acá tenemos, en mi localidad los vecinos saben que con la pandemia deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, por lo cual ellos usan protectores faciales, ¿no es cierto? De buena calidad, muy simples. Ellos desearían que los protectores, además de proteger el rostro, también tengan una víscera o gorra que les proteja la cabeza y que incluya diseños originales que muestren los atractivos turísticos y tradiciones de Trujillo con motivos y gráficos de la cultura mochica. Bien, en este caso te está diciendo, este es un ejemplo que te está diciendo que van a elaborar protectores faciales, pero esos protectores van a ser diferentes, van a ser con gorro, ¿verdad? Bien, y también van a tener las imágenes o los diseños que son de atractivos turísticos, tradiciones, etc. En este caso nosotros vamos a elaborar llaveritos y esos llaveritos van a tener también los diseños que muestren también atractivos turísticos y tradiciones de Lima, ya de los lugares turísticos que existen en Lima, etc. Bien, y acá sería la siguiente idea, que es la revista, ¿no? Igual prácticamente, ¿no? Tenemos que adecuar nuestro cuento a la revista. Igual esa revista también tiene que ser diferente a las revistas que hay en el mercado. En este caso nuestra revista va a ser digital y va a tener pues algunos diseños o gráficos de todos los lugares turísticos de Lima, las tradiciones, los platos típicos, etc. Bien, entonces, esa sería la tarea, ¿ya? La tarea está, cuento 1, cuento 2, o idea 1, idea 2, ¿ya? Bien, entonces, acá tenemos ya una vez que nosotros ya hemos seleccionado nuestras 2 ideas, entonces se les va a dar se les va, mejor dicho, medir, se les va a colocar un puntaje, ¿ya? Por ejemplo, acá es original, el llavero es original, de repente se le pondrá un 2, un 3,
brinda solución al problema encontrado, de repente un 4, está fuera de lo común, de repente un 2, es económico, de repente un 5, es fácil de implementar, de repente un 6, perdón, un 3, ¿no? Y eso se va notando, Ustedes van evaluando acá lo que es el llavero, la revista, ¿no? Y acá igual, van anotando el puntaje. ¿Y cuál va a ser el ganador? El que tiene más puntaje. En este caso, está ganando lo que es la revista digital, ¿ya? De vez en cuando para los estudiantes del segundo A. ¿Ya? Para los estudiantes del segundo A, prácticamente ya tenemos una idea ganadora, que es la revista. Ya ahora para los estudiantes que son del primero D, tenemos acá lo que es también hay llaveros y también hay mascarillas, ¿ya? Entonces, mascarillas y llaveros. Entonces hay que ver eso, ¿ya? Ya yo les voy a comunicar, pero entonces ustedes tratan de dar el puntaje. Bien, entonces una vez que ustedes han elaborado ya lo que es mejor dicho, y han contabilizado, entonces van a redactar la idea elegida. Entonces acá van a colocar elaborar revista digital que tengan diseños del paisajes, tradiciones de Trujillo, tradiciones de Lima, acá tenemos, ¿no?, lugares turísticos, platos típicos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos acá en nuestra región. Y acá tenemos, justamente acá, lo que les comenté, acá tenemos la idea 1, que vendría a ser los llaveros. A ver, esto es para el segundo B. Y la revista. Entonces acá tenemos llavero. Acá tenemos. Vamos a borrar. Bien. Acá tenemos llavero y acá tenemos revista. Ya, las dos ideas. Y vamos a hacer un cuento, ya, así como está acá, en los ejemplos. Y luego vamos a dar el puntaje. Acá tenemos del llavero y de la revista. ¿Ya? Y acá. Y vamos sumando. Acá el ganador fue la revista. Ya, ustedes van a dar su puntaje. El puntaje tiene que ser mayor al del llavero. Si acá tiene de repente 12, ya, acá van a darle 15, porque ya fue el ganador y esto ya lo vimos en la clase con sus compañeros. Ya, entonces, ¿por qué, profesora? Porque ya ganó la revista. Bien, y una vez que ya hemos dado un puntaje, acá tenemos lo que es la idea ganadora o el cuento ganador. Entonces ya vamos a redactar la idea elegida. Entonces, ¿cómo lo redactamos? Elaborar revistas digitales, ¿no? Elaborar revistas digitales con diseños, con estampados, con estampados, tradiciones, costumbres de nuestra ciudad de Lima, ¿no? Ahí podemos poner platos típicos, fiestas patronales, fiestas costumbristas, etcétera, ¿no? Y una vez que hemos redactado la idea elegida, entonces vamos a autoevaluarnos. Ustedes van a autoevaluarse, ¿ya? Y acá van a colocar los criterios de evaluación, a cuál de ellos corresponde. Muy bien, esto sería la clase del día, la clase de esta semana, ¿ya? Chicos, no se olviden de enviar sus evidencias hasta el día
lunes,